Hola, ¿qué tal? Buenos días. Este video es para la clase de Historia de México 2, correspondiente al día 30 de julio del 2020. Primero que nada, hacerles notar que ya tengo sus exámenes, ya fueron calificados y ya les debe de haber llegado la notificación. Hay varios de ustedes que noto que no están estudiando para los exámenes, entonces es necesario que antes del examen pues estudien para el mismo. Los videos están disponibles en la plataforma y bueno, pues su obligación es verlos y su obligación es realizar la actividad que corresponda. Por otra parte, la sesión pasada estuvimos hablando, cerrando un poco la cuestión del cardenismo y transitando hacia los gobiernos del México de los años 40, 50 y 60. Estamos en el tema de la dictadura priista y particularmente hoy voy a dedicar la sesión a un tema que es importantísimo dentro de la historia de México del siglo XX y dentro de la dictadura priista, que es el movimiento de 68 y del que poco se habla. Además, tenemos muchos libros de historia, muchos libros de texto que lamentablemente no tocan este tema. Es un tema como que más de historiadores, es un tema un poco más de sociólogos, pero no es un tema que se suela tratar en un curso de historia de México general, como es el que nos ocupa en este momento. Así que voy a dedicar esta sesión a tratar un poco el tema de 68, porque es la inauguración de un proceso histórico mucho más grande, que es la Guerra Sucia. Ya la sesión pasada hablábamos un poco de la Guerra Sucia, pero hoy vamos a puntualizar al respecto. El PRI ha sido quizá un eje fundamental de la historia de México durante todo el siglo XX. Esto es innegable. Y es importante comprender que en sus inicios el PRI tenía y había forjado una visión de Estado muy interesante, el llamado Estado de Bienestar, que además no era algo exclusivo del PRI, no era algo exclusivo de México, también se presentaba en otros países. Y bueno, pues el PRI tenía lamentablemente muchos defectos. Y uno de los grandes defectos que se va a ir acentuando con el tiempo es la falta de participación democrática de la sociedad, el monopolio por parte del PRI de las instituciones y no solo eso, sino del ejercicio democrático. El espacio público estaba capturado prácticamente por el partido. Prácticamente la política mexicana era el Partido Revolucionario Institucional y había que alinearse a él. Y esto en los gobiernos de Miguel Alemán, de Adolfo Ruiz Cortines, de López Mateos, va a ser el pan de todos los días y llega quizá a su culminación en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Mencionar que Gustavo Díaz Ordaz era presidente, fue nombrado, electo presidente de la República en 1964, para el periodo 1964-1970, y es una persona sumamente conservadora, sumamente firme. Ustedes pueden ver, buscar alguna fotografía de Gustavo Díaz Ordaz. El hombre era feo, feo con F de foca.
Y no solo esto, el señor tenía un estilo personal de gobernar, diría Daniel Cosío Villegas, un estilo personal de gobernar muy autoritario. Eh, se dice que todos sus subordinados entraban a la oficina presidencial con miedo. Era quizá uno de los presidentes más firmes, más férreos en su manera de gobernar y además chapado a la escuela antigua y muy antigua. Gustavo Díaz Ordaz recibe un país económicamente con un crecimiento sobre el 6% anual. Para el que no esté enterado, estos parámetros macroeconómicos de crecimiento son muy elevados. 6% es un parámetro muy alto, porque es el tipo de crecimiento que antes de la pandemia solía tener China, por ejemplo. Es el tipo de crecimiento que se presenta en los países de gran expansión económica, Estados Unidos, por ejemplo, durante y después de la Segunda Guerra, tiene una expansión sobre el 6 o 7% anual. Entonces, México tenía en ese tiempo una expansión de ese tamaño, 6 a 7% anual. Económicamente no podemos decir que el Estado mexicano estuviera mal porque realmente tenía unos parámetros macroeconómicos envidiables. Un tipo de cambio, un precio peso por dólar de 12.50. Ojo, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Este tipo de cambio del 12.50 no son 12.50 de los pesos que usamos nosotros. En realidad, para nosotros son, son centavos lo que serían esos 12.50, porque al peso le quitaron 3 ceros, entonces sería más o menos un centavo con 25 centésimas de centavo, más o menos. Es lo que sería 12.50 de aquellos pesos. Eso lo vamos a ver cuando platiquemos del gobierno de Salinas, no me desvío demasiado, pero que quede claro que cuando yo digo 12.50 pesos, no me refiero a los pesos que usamos nosotros, sino todavía 1000 veces menos que esos 12 pesos. Entonces, México tenía una estabilidad económica cuando recibe el gobierno Gustavo Díaz Ordaz envidiable, una, una política económica envidiable además, y que además se había ganado como que el premio mayor de ser el país que iba a tener la organización de los Juegos Olímpicos y del Mundial de Fútbol, dos eventos que son, digamos que los más importantes eventos deportivos, pero no solo deportivos, sino también en términos económicos es una derrama económica el ser la sede de un evento de esa magnitud, y eran los dos eventos más importantes, los dos eventos deportivos más importantes. Los Juegos Olímpicos que tendrían lugar en México, en la Ciudad de México, en 1968, y el Mundial de Fútbol que tendría lugar en 1970. Debe quedar un poco claro también para ustedes que estos dos eventos normalmente pues se eligen por separado, son instituciones distintas las que escogen la sede de estos dos eventos y sin embargo coincide en que le tocan a México, pero no es una simple coincidencia, sino que normalmente un país alberga los dos como sinónimo de reconocimiento de que es un país próspero. Vamos, México organizó posteriormente en 86 el Mundial de Fútbol en circunstancias distintas, que ya platicaremos,
y albergará una tercera parte del Mundial de Fútbol en el 2026, pero también son circunstancias distintas. No es la misma circunstancia de que le, le hayan asignado los dos eventos a ese país solito y como un reconocimiento de que es un país que va bien y que además como, como reconocimiento a su capacidad económica, a su capacidad de infraestructura, vamos, México era un país, si bien es cierto, en el subdesarrollo, en las vías de desarrollo, se consideraba que México estaba por el buen camino hacia el desarrollo. Es el primer país de Latinoamérica en tener la sede de los dos eventos, de hecho es el primero en tener la sede de los Juegos Olímpicos y además van a pasar muchísimos años antes de que otro país de Latinoamérica sea sede de los Juegos Olímpicos. En el caso del Mundial de Fútbol es otra cosa, es otra historia, pero en el caso de los Juegos Olímpicos, México es el primero y durante mucho tiempo fue el único país de Latinoamérica que había organizado los Juegos Olímpicos. Esto le toca además a Gustavo Díaz Ordaz, muy importante, a pesar de que la elección de México como sede de los dos eventos deportivos sucede en el gobierno de López Mateos, será en el gobierno de Díaz Ordaz en el que le va a tocar inaugurar y realizar todo esto. Que quede claro que son compromisos internacionales que México hace y que obviamente es, es curioso, México logra cumplir ambas, ambas demandas, pero, pero el gobierno de Díaz Ordaz le toca ser gobierno en una década que de por sí es complicada, que son los años 60. En todo el mundo hay movimientos de liberación. En Estados Unidos, por un lado, están los movimientos de liberación de las personas afroamericanas que estaban en una muy legítima lucha por la igualdad de derechos. Pero no solo eso, hay sectores dentro de los Estados Unidos que están en contra de la guerra de Vietnam y que además están a favor de la liberación sexual, la liberación de la despenalización de las drogas, particularmente de la marihuana. Y en México, estos eventos se empiezan a replicar, pero de manera distinta. El movimiento de 68 nace como una muy legítima demanda, no solo de estudiantes, en principio sí de estudiantes, pero después son obreros, son campesinos. Es una muy legítima demanda que se reduce a una palabra: democracia y libertad. Recuperar el espacio público. ¿Por qué? Porque México había sido un país bastante represor desde tiempo atrás y dada la hegemonía del PRI, parecía que no había otra forma de llegar al poder y no había otra forma de participar activamente en las decisiones que se toman en México que no fuera a través del Partido Revolucionario Institucional. Y derivado de esto, el, el partido había tomado la iniciativa de tener mano dura en contra de cualquier opositor. Entonces, este problema le estalla en las manos a Gustavo Díaz Ordaz, que como ya dijimos, es uno de los presidentes más autoritarios que ha tenido México. Y le estalla en las manos en un principio con un conflicto que tuvo con los estudiantes de medicina. El conflicto era porque los residentes de medicina tenían lamentablemente unas condiciones pésimas de trabajo. Si a la fecha no tienen muchas
prerrogativas, pues en aquel entonces era mucho peor, porque a veces no tenían ni dónde dormir. Entiéndase que los residentes de medicina, precisamente de ahí su nombre, residen en un hospital, tienen que hacer una residencia, es decir, vivir literalmente en un hospital durante determinado tiempo. Entonces, bueno, pues si van a vivir ahí, pues cuando menos deben de tener alimento, cuando menos deben de tener dónde dormir, un lugar más o menos decoroso, y quizá, si bien sus jornadas son extensas, porque todos los médicos tienen jornadas de trabajo muy extensas, pues por lo menos condiciones mínimas de trabajo, ¿no? Condiciones dignas para poder desempeñar ese trabajo. Esto comienza así, con demandas por parte de los residentes de medicina y que se ve reflejado en una, como siempre, la medicina que siempre había aplicado los gobiernos priistas, que era reprimir a los estudiantes, en este caso a los estudiantes, y pues bueno, esa era la solución de siempre. Esto se empieza a salir de control cuando el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, ante una, podemos llamarlo riña que hubo entre estudiantes del Politécnico y estudiantes de una preparatoria de la UNAM, interviene el cuerpo de granaderos. Esto en 68. Que quede claro, el cuerpo de granaderos no es la policía como nosotros la conocemos. Es una división de la policía que estaba encaminada directamente a la represión de motines. También se les conoce en algunos lugares como antimotines, la policía antimotines, pues en la Ciudad de México se le conocía como el cuerpo de granaderos. Y se considera en ese momento que se había violado la autonomía universitaria, que además había costado mucho tiempo y mucho esfuerzo lograr que la Universidad Nacional fuera también autónoma. De ahí que si ustedes algún día van a Ciudad Universitaria, entrarán y verán la biblioteca central de la UNAM, que tiene el escudo de la UNAM, pero solo dice ahí Universidad Nacional de México, porque la palabra autónoma se le agregó después a la universidad, después incluso de que se hicieran esos edificios. El asunto es que por entonces la autonomía universitaria existía ya en el papel, pero el cuerpo de granaderos de todas maneras había atentado de alguna forma contra la autonomía universitaria y no solo lo hizo en ese momento, sino que después de que comienzan los primeros movimientos, después de que la inconformidad es patente y muchas escuelas de la UNAM se declaran en huelga, pues lo que hace la policía y el cuerpo de granaderos es entrar a la universidad, inclusive el ejército, entrar a las instalaciones de la Universidad Nacional sin la autorización ni del rector ni del consejo universitario, que son las autoridades de la universidad, y por supuesto no de las asambleas de estudiantes, que quede claro, en la UNAM es parte de su vida académica el tener asambleas con los estudiantes. Y el tema es que se había violado la autonomía universitaria, pero no solo eso, que la práctica de reprimir era algo que ya tenía a muchos estudiantes y posteriormente a otros sectores de la población cansados. Por un lado, la práctica de represión, por otro lado, la existencia ya en ese entonces de presos políticos. Eh, por supuesto, por supuesto, los, los estudiantes de la universidad estaban en contra de que hubiera únicamente un partido político que pudiera ganar las elecciones.
Es decir, la intención también era la apertura democrática. Y entonces muchas escuelas de la UNAM se declaran en huelga, el Politécnico se declara en huelga, otras universidades se empiezan a declarar en huelga. Ojo, esto es algo tan serio porque los gobiernos no lo vieron venir, por un lado, y por el otro, porque las instituciones de educación superior pareciera que hubieran tenido una línea que alguien les hubiera dicho, hazlo, pero no era así, era como que voluntad propia de muchos sectores de las universidades públicas lo que había exigido en un momento dado que éstas se fueran a la huelga en contra de esto. Comienza incluso a haber marchas, manifestaciones. El propio rector de la universidad, Barros Sierra, decide encabezar parte del movimiento porque las demandas son legítimas. Voy a poner en la plataforma el pliego petitorio de 68 y podrán ustedes ver que muchas de las demandas son legítimas. ¿Y qué pasa? El tiempo está corriendo. Los Juegos Olímpicos en México se tenían que inaugurar el día 12 de octubre de 1968. Ojo con esto, este año pues no lo pudimos ver, pero lo verán ustedes el año próximo. Los Juegos Olímpicos son algo que se prepara con muchos años de anticipación y normalmente se llevan a cabo en julio, agosto, pero en el caso mexicano se decidieron realizar en octubre porque entre julio y agosto, como ustedes se podrán dar cuenta, pues en México y en la Ciudad de México llueve mucho y la temporada de lluvias se extiende hasta septiembre. Entonces, por esa razón es que los Juegos Olímpicos se realizan en octubre, se iban a realizar, bueno, finalmente se realizaron entre el 12 y el 27 de octubre de 1968. La ceremonia de inauguración, además importante, la ceremonia de inauguración iba a tener lugar en el Estadio Olímpico Universitario, en Ciudad Universitaria, el 12 de octubre de 1968. Y por tradición, quien tiene la obligación de inaugurar los Juegos Olímpicos es el presidente del país que los está organizando, en este caso, Gustavo Díaz Ordaz. Pues bien, el tiempo estaba corriendo, las manifestaciones no cesaban, el gobierno mexicano estaba recibiendo además muchas presiones por parte del Comité Olímpico Internacional porque las protestas eran demasiadas, porque México tenía que dar la imagen de ser un buen país. O sea, te estamos dando este premio, bueno, tienes que dar la imagen de ser un país ordenado. ¿Y cómo está esto? Que tienes estudiantes a unos metros del Estadio Olímpico, porque para los que hayan ido alguna vez, y si no alguna vez, ojalá tengan oportunidad de ir a Ciudad Universitaria, el Estadio Olímpico Universitario se encuentra prácticamente enfrente de la torre de rectoría, la biblioteca central y, para acabarla de amolar, la Facultad de Filosofía y Letras, que es, pues yo les podré decir que es quizá la más revoltosa de las facultades de la UNAM, con razón o sin ella. Ojo, no es descalificación. La Facultad de Filosofía muchas veces es la que encabeza ese tipo de movimientos. Entonces, bueno, el asunto es que el gobierno mexicano está recibiendo presiones, que la fórmula que el gobierno mexicano siempre tenía para este tipo de cosas era la represión.
y que además militariza, en septiembre militariza la, la ciudad universitaria. Y además, la Ciudad de México, el centro también de la Ciudad de México estaba en un estado de sitio prácticamente. Si nos damos cuenta y buscamos fotografías de la época, es que había tanques en las esquinas. Es que el ejército estaba así como que a ver en qué momento surge alguna protesta. De hecho, era normal, y lo decía Luis González de Alba, era algo muy normal que el ejército acompañara y la policía acompañara a los manifestantes. De hecho, eh, cuando finalmente ocurre la masacre el 2 de octubre, pues es parte del comentario que se hace. Bueno, es que estaba el ejército. Sí, era normal que estuviera el ejército. Era algo bastante normal que el ejército estuviera ahí porque normalmente estaban ahí cuidándolos de alguna forma. El ejército ya y la policía ya había reprimido en algún momento estas protestas en agosto, en septiembre, y el movimiento ya estaba bastante desgastado. Lamentablemente algo que ocurre muy frecuentemente con este tipo de movimientos es eso, que se desgastan muy fácilmente, y lo que sucede es eso. El movimiento de 68 se empieza a desgastar y el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz está buscando a toda costa la oportunidad de desmembrarlo, y tiene que ser antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos. Y sin embargo, las demandas que tenían los estudiantes y los manifestantes, el razonamiento era muy simple. Mientras los Juegos Olímpicos estén a punto de suceder, el gobierno más caso nos tendrá que hacer porque está en el ojo del mundo. En el momento en el que terminen las Olimpiadas y los periodistas extranjeros se vayan y ya México no esté en la mira de todo el mundo, bueno, pues el gobierno podría reprimir, ¿no? Entonces necesitamos hacernos notar antes de las Olimpiadas. Una paradoja. Entonces, el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz no encuentra otra forma de acabar con el movimiento que no sea la represión. Y es lo que sucede el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Ojalá algún día ustedes tengan oportunidad de ir también a Tlatelolco. Es un complejo de edificios modernos, para la época, muy modernos, recién construidos casi casi, la unidad de Nonoalco Tlatelolco. Y hay una explanada muy grande que da al edificio Chihuahua, y esta explanada tiene los restos de un centro ceremonial mexica y además una iglesia de la época colonial. Por eso se le conoce como la Plaza de las Tres Culturas, porque ahí convergen en ese lugar un edificio de la cultura prehispánica, un edificio de la cultura colonial y un edificio actual. Entonces, bueno, la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco ya de por sí era un lugar muy conocido, turístico incluso, pero actualmente todavía más debido a los sucesos que ocurrieron el 2 de octubre. Ahí se había convocado a un meeting para el día 2 de octubre con cierta finalidad de discutir qué se tenía que hacer ya de cara a que iban a suceder los Juegos Olímpicos en unos días, y que el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz en la mesa de negociación había intentado decirle a los estudiantes que le dieran tregua durante los Juegos Olímpicos.
El asunto es que durante el mitin ocurre un tiroteo. Hasta hace poco tiempo, la versión oficial del gobierno mexicano era que los estudiantes habían disparado contra los militares que estaban ahí y que los militares respondieron. Y que obviamente respondieron ante el ataque y por eso se da la masacre. Lo cierto es que hace relativamente poco, unos 15 o 20 años, aparecieron algunas de las grabaciones que sucedieron, que se tomaron en ese momento y que muestran muy claramente cómo cae una bengala de uno de los helicópteros que están en el cielo de Tlatelolco. Cae una bengala e inmediatamente de la parte de arriba de los edificios, no de abajo donde estaban los manifestantes, sucede el primer disparo. Ese disparo es el que origina que los militares que estaban ahí atacaran a los estudiantes. Curioso, hoy ya tenemos un poco más de información al respecto. Lo que había ocurrido es que el Batallón Olimpia, que era un cuerpo militar destinado a cuidar la seguridad de los Juegos Olímpicos, de ahí su nombre, Batallón Olimpia, había subido al edificio Chihuahua, vestidos de civil, con armas, con pistolas y con un guante blanco que los distinguía. De hecho, es algo muy característico, está en casi todos los testimonios, que quienes estuvieron matando estudiantes fueron sobre todo personas con guante blanco. Y hoy en día se sabe que eran integrantes del Batallón Olimpia y que además estos integrantes del Batallón Olimpia habían atacado a los estudiantes y atacado al ejército, y el ejército obviamente había respondido creyendo que habían sido atacados por los manifestantes. Ojo, y mucho cuidado con esto no exenta al ejército de la decisión que se tomó, pero también importante mencionar que la versión oficial que sostuvo el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y que sostuvieron algunos gobiernos priistas fue esa, fue particularmente esa. Los militares fueron atacados por los estudiantes y respondieron. Hoy en día sabemos que no, sabemos que hubo dos grupos militares, uno que estaba custodiando el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, otro más que estaba en el edificio Chihuahua y que estaban vestidos de civil y que tenían un guante blanco, y que era el Batallón Olimpia, que ataca al ejército y que además hace, digamos que, el trabajo sucio de matar a los estudiantes en el edificio. Hay, a la fecha no se sabe cuántos. Hay quien habla de centenas, hay quien habla de miles, porque además muchos de los que estaban ahí, pues fueron capturados y fueron llevados al Palacio Negro de Lecumberri, que era, hasta ese tiempo, era una prisión donde estaban guardados o presos más bien los opositores al régimen. El Palacio Negro de Lecumberri, que hoy en día es el Archivo General de la Nación, esta cárcel se desmanteló en los años 80 y se convirtió en el Archivo General de la Nación, pero en ese entonces era pues la cárcel a donde iban los opositores al régimen. Algo así como Chateaudief en El Conde de Montecristo, más o menos, era esa la noción. Y lo curioso también es que fueron capturados muchos de los líderes,
el movimiento propiamente quedó desmembrado en ese momento porque quienes fueron testigos de esto ya no quisieron volver a participar en el movimiento, los líderes fueron apresados, hubo una represión enorme y hay testimonios que hablan de que se habían contado entre 30 o 40 cadáveres, pero hay otros testimonios y sobre todo testimonio de la gente que vive y que vivía en la unidad de Tlatelolco que decían, pues yo conté 60 cadáveres en un solo montón, que realmente la plaza estaba cubierta prácticamente de cadáveres. Años después, Gustavo Díaz Ordaz reconoce la, la, lo ocurrido, pero él habla de 30 y no más de 40 muertos. Y no solo esto, Gustavo Díaz Ordaz sostenía que él había salvado al país en esa ocasión de un posible golpe por parte de fuerzas comunistas. No lo sabemos a ciencia cierta, pero es poco probable que hubiera habido fuerzas comunistas dentro del movimiento de 68. Lo que sí es cierto es que el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz atacó y que además al año siguiente el presidente Díaz Ordaz se echó la culpa de todo lo ocurrido. Dijo palabras más, palabras menos, que asumía la responsabilidad personal, ética, política, histórica de los eventos del 2 de octubre. El gobierno de Díaz Ordaz tuvo un manejo bastante sano de las finanzas públicas. De hecho, a pesar de haber tenido una olimpiada, el país no se endeudó. Además, las obras en infraestructura fueron enormes. Fue cuando se construyeron las 3 primeras líneas del metro de la Ciudad de México. Se construyeron hospitales, se construyeron muchas cosas. El gobierno de Díaz Ordaz fue quizá uno de los más prolíficos en infraestructura, pero va a ser recordado por los sucesos del 2 de octubre de 68, porque es una represión, es la forma en la que el gobierno solía hacer las cosas, reprimir a los manifestantes. Y para Gustavo Díaz Ordaz, México no había cambiado después de lo ocurrido en 68, porque México había sucedido y tenía una larga tradición priista, pero lo cierto es que a partir de 68 surge lo que comentábamos, la guerra sucia en México, y en la semana siguiente que vamos a hablar sobre la década del 70, vamos a comentar cómo esta guerra sucia eh, va a provocar un verdadero cambio social, porque poco a poco y de una manera muy lenta pero segura, México deja de ser un país eminentemente priista para tener una apertura democrática en los años 90. Podemos decir que en gran medida la elección del año 2000, que hizo el cambio en gran medida de un partido por otro, y la posibilidad que hoy en día tenemos de decir, bueno, es que ya hemos tenido un gobierno del PRI, ya hemos tenido gobiernos del PAN, ahora tenemos un gobierno de Morena, y que quizá algunos piensan, bueno, en el 24 pues tendremos que votar. Esto era algo que no se pensaba. El PRI siempre iba a ganar en esa época, en los años 60, 70, y esto es una consecuencia, el hecho de que ahora podamos tener esa libertad democrática es una consecuencia de lo sucedido en 68 y de la represión que ocurrió en el movimiento de 1968. Bien, voy a dejar hasta aquí el tema.
La próxima sesión vamos a hablar de la década de 1970. No perdamos el hilo y que tengan un excelente día.